Bueno, empecemos definiendo, aproximadamente tenemos 150.000 hectáreas de caña de azúcar, de las cuales el 75% se encuentran en 12 empresas azucareras. Como ustedes saben, la siembra en la parte norte se puede realizar los 12 meses del año. En la zona de la costa central no podemos, no tenemos esa facilidad y solamente estamos alrededor de 8 meses al año, ¿no? Que nada por las condiciones de temperatura, las temperaturas bajas. Se cosecha la caña planta entre 15 y 20 meses, va a depender de la zona, de la edad, del cultivo. Y la soca generalmente emplea menos meses, de 14 a 17 meses, en términos generales. Aproximadamente tenemos unas 20.000 hectáreas con goteo. En pivotes sí se ha crecido fuerte en olmos, en irrigación con los pivotes, alrededor de 12.000 hectáreas. Las tierras nuevas, lógicamente, y por gravedad alrededor de 118.000 hectáreas. Como sabemos, el recurso hídrico, eh, hay una época en que es escaso, en la época de estiaje, digamos, ¿no? Muchas empresas azucareras tienen que hacer uso de sus pozos, el agua de subsuelo, para poder conducir el cultivo, ¿no? El clima, como sabemos, la lluvia la podemos considerar nula, ausencia de lluvia, y las temperaturas oscilan entre los 13 y los 30 grados, ¿no? Los rendimientos han ido variando de acuerdo a las variedades, de 10 a 12 toneladas de caña por hectárea mes y de 10 a 14% de sacarosa, ¿no? La producción anual aproximadamente unos 13 millones de toneladas, los cuales 1.400.000 debe ser de azúcar. Lógicamente este valor va a depender del porcentaje de sacarosa al momento de la cosecha, ¿no? Aquí les muestro las empresas azucareras, ¿no? En el norte, en Piura, hay dos empresas grandes, Cañabrava y Maple. Ahora Maple es el grupo Gloria que lo ha comprado, pero el 100% de sus tierras están bajo riego por goteo, ¿no? Malca, la zona de Lambayeque, Pucalá. También tenemos Laredo, Casagrande, Cartavio. En la zona de Anca, San Jacinto, y en la costa central, Paramonga, Andahuasi, ¿no? Y al sur, Solitario y Chucarapi, ¿no? Estas son las empresas azucareras. Aparte de las empresas azucareras, existen lo que le llamamos los sembradores, que llevan sus cañas a moler a los diferentes centrales. En Piura, estas dos empresas tienen alrededor de 17.000 hectáreas bajo riego por goteo. Muy importante ese número, que ha hecho crecer fuerte lo que es el riego por goteo, ¿no? Los objetivos en este trabajo que nos propusimos con el doctor Gelson es un poquito mostrar la experiencia peruana en el manejo y la innovación tecnológica en riego por goteo, lógicamente en cultivares de caña de azúcar, y usamos como fuente la costa central, que estaba localizada entre Andahuasi y Paramonga, digamos, ¿no? Era otro de los objetivos, evaluar ese proceso de modernización que ha ocurrido con los equipos y accesorios de riego en los últimos años. O sea, cómo ha ido variando, digamos, ¿no? Mostrar los cambios también que se han dado en los diseños. Los diseños también han sufrido ligeras variaciones y nos interesó ver esos cambios. En cuanto a los consumos de agua, es importante. Nosotros sabemos que una caña bajo riego por regame puede consumir de 22.000 a 30.000 metros cúbicos por hectárea año, o por hectárea campaña, volúmenes bastante altos. Sin embargo, bajo riego por goteo, eso queríamos investigarlo, fueron otro de los objetivos, ¿no? La metodología consistió básicamente en un seguimiento e información de inicio de los equipos y accesorios de riego, y seguimiento inclusive a los sistemas existentes, que vendría a ser la condición actual, cómo ha variado, si ha variado o no ha variado en marco de plantación
tipo de surco que sufrió variaciones, las longitudes, y como sabemos en caña, por lo menos en la costa central, hay un 85 a un 90% en que la manguera de riego por goteo va enterrada, no va sobre la superficie, ¿no? Como sabemos, en el proceso de quema de la caña de azúcar, esta se quema, todavía se quema, entonces eso de sacar y colocar la manguera es un problema, entonces se trabaja manguera enterrada, salvo en aquellos lugares donde el suelo sea poco profundo, ¿no? Y un seguimiento también a la respuesta del cultivar con respecto a los volúmenes de agua aplicado, ¿no? Lógicamente ahí interviene el periodo vegetativo y la modalidad de aplicación, ¿no? Y también observamos que en los sistemas de riego, en los últimos sistemas, habían algunas habilitaciones para la investigación. Generaban unos bloques completamente randomizados que permitían hacer trabajos de investigación. El clima en la costa central, podemos observar lo que le hemos dicho, precipitación casi nula, más o menos 1000 milímetros de evaporación. La máxima se da en febrero, un promedio de 25 años, 121.6, y la mínima se da en junio con 59.8, 60 milímetros, digamos, ¿no? Las temperaturas varían entre 24 y 26, la mínima entre 14 y 16, ¿no? Un dato importante es la oscilación térmica, realmente baja comparado con otros lugares, pero esta oscilación térmica tiene que ver mucho en la concentración de sacarosa. La caña, el fin último de la caña no es la caña en sí, sino es el azúcar. Entonces, en el manejo de la caña hay una etapa de formación de materia verde y hay otra etapa donde uno busca que concentrar sacarosa. Y ayuda a eso justamente esta oscilación. Aparte que se acostumbra a aplicar maduradores, ¿no? Y los meses de máxima oscilación son de noviembre a abril. Se supone que en estos meses, aparte que nos ayude el agosto, que nos ayuda la aplicación de maduradores, la oscilación térmica también ayuda a concentrar sacarosa. Aquí mostramos uno de los primeros sistemas de riego, si no el primero, creo yo, donde, como podemos ver, aquí esto que se ve de rojo son unos tanques de grava, lo que viene a ser un filtrado primario, y a la salida de estos tanques, después que ha hecho el primer filtrado o el filtrado primario, están los filtros de anillos, como un filtrado secundario, digamos, ¿no? Generalmente, siempre que veamos tanques de grava, tengamos la seguridad que la fuente de agua debe estar almacenada en un reservorio. Entonces, en este caso es así también. Tanque de grava está vinculado a agua superficial, agua almacenada en reservorios. Cada uno de estos tanques tiene un proceso de limpieza, de retrolavado, que permite darle mantenimiento en forma automática y presentan sus válvulas de retrolavado. Estas válvulas de retrolavado funcionan muy bien y se han usado desde el inicio de los sistemas que han estado instalados acá en el Perú en caña de azúcar, ¿no? Vemos este tubo que se eleva. Esto viene a ser el manifold de entrada. El manifold de entrada permite que el agua ingrese de arriba hacia abajo, atravesando la válvula de retrolavado, ingresa al tanque de grava, y en la medida que va descendiendo, los sedimentos van quedando en el tanque y sale el agua más limpia. Luego ingresa a estos filtros de anillo, ¿no?, que viene a ser el filtrado secundario, y luego ingresa a este tubo central, que es el que colecta todo el agua filtrada. Esto ha sido una característica bastante común en los primeros equipos de filtrado. Cuando el agua no es de gravedad y es de subsuelo, se acostumbra a trabajar desde un inicio
con los hidrociclones, ¿no? Los hidrociclones logran quitar los sedimentos gruesos, las arenas, porque el agua viene del subsuelo y del subsuelo es muy difícil que el agua venga sucia, viene limpia, pero ese pozo puede en cualquier momento puede empezar a arenar, ¿no? Es por eso que para agua de subsuelo inicialmente se ha trabajado con hidrociclones. Estos son los hidrociclones, estos conos. El agua ingresa a estos hidrociclones en forma tangencial por la parte superior. Esta tubería viene a ser el manifold de entrada, ingresa el agua en forma tangencial y en la parte inferior existen unos tanques donde se depositan los sedimentos, ¿no? Y la limpia se hace en forma manual y también tienen unos tanques, unos filtros secundarios, unos filtros de malla. Entonces podemos decir que en los primeros sistemas, cuando el agua era de subsuelo, trabajaban con hidrociclones y como filtrado secundario unos filtros de malla. Con respecto a la situación, digamos, reciente, ya los cabezales no eran, como en el caso anterior, filtros de grava, sino eran filtros de anillos. Bastante se ha trabajado con el sistema de filtrado Galaxy, formado por anillos Spin Clean. Entonces, inicialmente se trabajó bastante con filtros de grava. Una de las desventajas del filtro de grava es el área, el espacio dentro del cabezal de filtrado, mientras que estos filtros de anillos, todo lo contrario, pequeño espacio y funcionan muy bien. Siempre que sean automáticos funcionan muy bien. El problema de estos filtros en especial es que su mantenimiento es bastante laborioso, ¿no? Lo que ven aquí en la figura del lado derecho, estas espinas, ahí ingresan los anillos. Entonces, en cada uno de estos tanques, la cantidad de anillos es bastante grande y es que hace que ese mantenimiento sea laborioso. Luego aparecieron y empezaron a trabajar, se está trabajando bastante con estos filtros tipo Apolo, que tienen la tecnología Spin Clean. Estos cascos se sacan y hay una sola espina y ahí salen los anillos y se limpian, ¿no? Entonces, últimamente con los Galaxy y con los Apollo es lo que se está trabajando, los sistemas grandes, digamos, y con la tecnología Spin Clean. Una actividad muy importante dentro del riego por goteo es la aplicación de los nutrientes disueltos, lo que se le llama el fertirriego. El fertirriego es el elemento multiplicador de la producción, ¿no? En este caso, para caña de azúcar, lo que estoy señalando, que espero lo puedan ver, se ha trabajado bastante con el inyector tipo Venturi, que es el que aparece acá. El inyector tipo Venturi tiene una particularidad que el agua al ingresar y atravesar el Venturi succiona el fertilizante y lo inyecta. Pero antes de inyectarlo, miren aquí hay un filtro. Esto viene de derecha a izquierda, va el agua, atraviesa el inyector, succiona los fertilizantes, pasa por un filtro y los inyecta. Este filtro es aparte del filtrado primario y secundario. Este es un filtro de control por si acaso, cuando se han disuelto, se ha preparado la solución madre, la solubilidad no ha sido la adecuada. Y si la solubilidad no ha sido la adecuada, entonces podemos estar en problemas de obturar nuestras mangueras, ¿no? Entonces, como característica, el inyector tipo Venturi se está trabajando con su filtro de control. Y aquí aparece una pequeña bombita o booster, ¿no? ¿Cuál es la función de esta bombita? Es succionar el agua de este tubo rojo, que es el tubo que va hacia el campo, succiona el agua y con la descarga le inyecta presión y atraviesa el inyector Venturi. El agua atraviesa a través del Venturi y succiona el fertilizante. Si no se usara esta bombita, lo que hay que hacer es estrangular la salida del agua en la tubería que va al campo, ¿no? Y eso le quita presión. La gran mayoría de las empresas lo trabajan vinculadas a caña de azúcar con este booster, con esta electrobomba pequeña. La función de este filtro la mostramos acá
Miren, en este caso es un filtro sucio, pero felizmente ha retenido las impurezas, pero las impurezas no provocadas por un mal filtrado, sino las impurezas provocadas por una disolución inadecuada, ¿no? Felizmente se queda acá la impureza, que viene a ser el mismo fertilizante. Al no tener solubilidad, siempre queda insoluble. Esto podría generar a futuro, si no hubiera este filtro, obturación de las mangueras de los goteros, ¿no? Inicialmente, en las mangueras había unos goteros. Generalmente esos goteros eran estos que los muestro en la parte superior de color verde. Por acá está el ingreso. Luego sigue un flujo turbulento. Acá se genera un flujo turbulento con la finalidad de que si hay sedimentos, los sedimentos no queden y no se obture el emisor. Luego de aquí va a la salida, a este emisor, a este punto de salida, ¿no? Entonces, los primeros eran de este tipo. Eran mangueras más o menos con goteros de 1.68 litros y el diámetro interno de esta manguera generalmente estaba entre 15 y 16 milímetros, en este caso 15.2 milímetros. Y en la gran mayoría, por no decir casi el 100%, el espesor de las paredes de las mangueras de río por goteo en caña era de 16.000, ¿no? Se le dice 16.000 porque en realidad son 16.000 milésimas de pulgada, es decir, más o menos 0.4 milímetros de espesor. Las mangueras se entierran, entonces si el espesor es menor puede estirarse y puede haber problemas porque al estirarse puede haber rotura, ¿no? La descarga generalmente el gotero, como le dije, era 1.68 litros por hora. Son goteros integrales que van soldados al interior de la manguera de río, no son goteros autocompensados. Generalmente cada gotero tiene una ecuación, caudal-presión, a mayor presión, mayor caudal, ¿no? Y tiene un exponente. Este exponente, en la medida que se acerque a cero, es mucho más eficiente. Este exponente que le estamos mostrando acá tiene como 0.5, ¿no? Más o menos la raíz cuadrada de la presión. Y empezaron a trabajar en las variedades hawaianas, las primeras que ingresaron. Es una hawaiana, el H328560 y el H507209. Son variedades de periodo vegetativo largo, que una vez que se empezó a regar por goteo sufrió cierta variación, ligeramente el periodo se acortó. Pero ahí fue donde ingresaron estos goteros en un inicio, ¿no? El espaciamiento por lo general está vinculado a la textura del suelo. Entonces eran de 0.40 a 0.50 metros. Iba a depender de si aplicaba o no aplicaba materia orgánica a lo largo del surco, digamos, o si el suelo era de textura media, ¿no? Y siempre se ha buscado que la uniformidad de riego desde un inicio sea mayor o igual a 85%. Es una característica que se ha mantenido y que hemos podido observar inicio y fin, ¿no? Otra de las mangueras que también ingresó y que con ligera menor descarga, el otro era 1.68, que era 1.6, era la Typhoon, la cual tenía una tecnología flat, era un pequeño pin que evitaba que las raíces penetren en este gotero. No olviden que esta manguera de un 85 a 90% en la costa central en caña de azúcar van enterradas. La razón es bastante clara porque la cosecha en caña de azúcar aún se quema la caña para quitarle todas las hojas, todo el follaje que el tallo y el tallo pueda ser cortado, ¿no? Ahora ya poco a poco se está dejando de quemar y se está trabajando con cosechadora, ¿no? La cosechadora de una u otra manera puede cosechar en verde sin necesidad de quemar. El diámetro, 16 milímetros, muy parecido al caso anterior. El caso anterior era de 15.2 milímetros. El espesor también entró en estas variedades. Las primeras variedades que recibieron riego por goteo fueron las hawaianas, en la costa central, ¿no? No olvidemos que las hawaianas son de periodo vegetativo largo y hace que de una u otra manera estemos
15, 16 meses con el cultivo, ¿no? El espesor de pared, en este caso, en estos modelos, era de 15.000. 15.000 significa 15.000 milésimas de pulgada. Y la uniformidad también, al igual que en el caso anterior, 85%. En los últimos diseños ya se cambió y se entró a trabajar con goteros autocompensados. Este era el DrinkNet, por ejemplo, de 1 litro por hora y que trabajaba a partir de los 5 metros de columna de agua, o sea, 5 metros de presión, comparado con los anteriores que requerían como 10 metros de presión. Cuando le digo goteros autocompensados, me estoy refiriendo a aquellos goteros que dentro del rango indicado, la descarga tiende a ser la misma. En este caso, te bota 1 litro por hora si tiene 6 metros de presión, 10 metros de presión, 25 metros de presión, ¿no? También se trabajó un poco con los goteros True Elite, 1.4 litros por hora. Este era no autocompensado y trabajaba con 10 metros de presión. También se trabajó con el gotero D5000, 300 hectáreas se probaron y funcionaron bien, 1 litro por hora, exactamente igual. Respetaba este litro por hora con presiones mayores a 5 metros, ¿no? O sea, podía tener yo 5 metros, 10 metros, 15, 22, 25 metros, y la descarga tiende a ser 1 litro por hora. Por eso son autocompensados. Los primeros goteros no eran autocompensados, ¿no? Estas ya llegaron y cuando teníamos las variedades mexicanas, la 73523, una variedad muy buena, que logró mejorar los rendimientos comparados a las hawaianas, digamos, ¿no? Y en menor periodo vegetativo, con uniformidades exactamente igual de 85%. O sea, la uniformidad no se mejoró, se mantuvo en 85% porque la respuesta del cultivo lo permitió, digamos, ¿no? En los últimos sistemas ya se pasó de los mandos hidráulicos al mando por radio, ¿no? Había un transmisor que estaba en el cabezal, emitía la señal y había un receptor y este receptor transmitía y aperturaba o cerraba las válvulas en ese proceso de riego, ¿no? Apertura y cierre de válvula, ¿no? Inicialmente se trabajaban con mandos hidráulicos nada más, es decir, la presión iba a través de unos tubinos. Los primeros marcos de plantación, los primeros marcos de plantación en caña de azúcar, esta es una imagen, por ejemplo, de una foto de este Chavimoche, fue el primer sistema bajo río por goteo en caña de azúcar. Eh, el espaciamiento era de 3 metros entre el eje de las mangueras. Y en cada eje había una doble hilera y esa doble hilera estaba separada 80 centímetros. Y en el centro, en el lomo, iba la manguera de riego por goteo. Esa fue una importación directa, tal como se trabajaba en Venezuela, pero las condiciones climáticas eran diferentes aquí. Lo que ocurrió que este espaciamiento poco a poco se fue adecuando a las condiciones climáticas ya en la costa central y se llevó a 2,40 metros, ¿no? Acá podemos ver, acá vemos la doble hilera de caña, esto tiene 60 centímetros, a llegar a 60 centímetros hicimos varios ensayos, 70, 60, 50, ya con 50 y 40 tuvimos problemas de estrangulamiento de manguera y nos quedamos con 60. Es decir, una doble hilera de 60 centímetros y aquí en el centro, en el lomo, va la manguera enterrada. Esta es la parte externa ya, la parte final, donde hay un flushing que permite el mantenimiento de los sistemas de riego, ¿no? ¿Ok? Hay una doble hilera a 0,60 y entre eje y eje de hilera y eje de hilera, 2,40 metros, ¿no? Ahí podemos ver más o menos el marco de plantación de algunos nuevos diseños. 2,40 metros. También hemos trabajado a 1,80 metros. En el norte lo han trabajado a 1,80 y a 1,60 también, ¿no? Este es el caso de la costa central, ¿no? Entonces, este puntito que se ve acá es la manguera de riego que va enterrada y va en el lomo
y a ambos lados están las hileras. Y entre manguera y manguera hay 2,40 metros. Hay una vista ya más o menos 2 meses. Tenemos caña. Aquí en el centro no se nota, pero en el centro, este moño que está acá, hay una manguera y en el otro extremo va manguera. Y entre ellas es los 2,40 que hemos dicho y la doble hilera es de 0,60. No olvidemos, surco mellizo, 0,60 y la manguera va enterrada. Esto ya ha sido en la etapa final, digamos, inicialmente esto era 3 metros y en vez de 0,60 era 0,80. Acá hay otra vista donde ya no se nota, bueno, solamente ya la caña está cerrando, inclusive cuando cierra, si hay problema de maleza, ya se controla la maleza automáticamente, ¿no? Y todo va en el subsuelo. Cuando esto crece y esto va a entrar a cosecha, esto se quema. Es por eso que las mangueras van enterradas, porque si no habría que sacarlas y colocarlas y el deterioro es muy rápido. Sin embargo, en suelos donde no son muy profundos, tenemos 30, 40 centímetros, en esos casos la manguera va sobre la superficie, ¿no? La manguera va sobre la superficie. Las longitudes inicialmente se trabajó bastante con longitudes hasta 100 metros, hasta 100 metros y eran alimentados por un extremo. O sea, si esta era la manguera, entonces la manguera se alimentaba por un extremo, ¿no? Es una forma de diseñar, alimentado por un extremo. Más o menos eran las longitudes que se trabajaban. Las longitudes que se trabajaban inicialmente. Con esto se empezó, los primeros diseños, ¿no? Después, ya en la etapa final, mayor longitud desde el punto de vista de la mecanización es muy bueno porque el tractor, la cosechadora que se está trabajando últimamente, va a dar menos vuelta, va a tener un mejor rendimiento y los laterales de riego eran alimentados ya no por un extremo, sino por un punto intermedio. Lógicamente va a poder trabajar por un punto intermedio de acuerdo a la pendiente que tenga el terreno. Pero ya la gran mayoría tenía grandes longitudes mucho mayores a la de 100 metros, ¿no? Lo que no varió en nada fue que donde teníamos los arcos de riego, tenían sus protectores y sus válvulas hidráulicas. Esto sí se mantuvo y no hubo mayor variación. Cuando hay cosecha, estos arcos de riego son los que generalmente sufren y a veces sufren hasta de robo, ¿no? Entonces había que protegerlos y tenerlos cerrados. No olvidemos, en la época de cosecha entra mano de obra externa también, ¿no? Cuando el corte es manual. Entonces, con estos protectores nosotros evitábamos todo ese problema, ¿no? El proceso de enterrar las mangueras, acá tenemos 3 tomas, pero de repente en la toma central podemos ver en la parte superior hay un eje y ahí va el rollo donde está la manguera, y hacia la parte inferior, ojalá que lo estén observando, hay una guía. En esa guía por ahí entra la manguera de riego por goteo. Entra la manguera de riego por goteo. Y al mismo nivel hay un brazo, un cincel, donde evita que si hay alguna piedra al momento de estar enterrado no le dé exactamente en la manguera, sino sea absorbido por este pequeño subsolador, este cincel que ve en la parte delantera. En la medida que se va enterrando la semilla, se va formando el surco, o sea, la manguera queda enterrada en el lomo y se ha formado el surco, ¿no? No es que la manguera se entierre en forma manual porque sería más costoso, en ese caso mejor sería quemar la manguera en cada cosecha, sino que en la medida que uno va surcando va quedando la manguera enterrada. Esta manguera, en promedio, las mangueras de riego por goteo, los rendimientos eran de 1 hora y media por hectárea, dependiendo del campo, ¿no? Entonces no olvidemos, se entierra, pero al mismo tiempo se va preparando el surco y va quedando la manguera enterrada en el lomo. Generalmente se calibra que este punto
donde va a quedar la manguera esté 5 centímetros sobre el fondo del surco, sobre el fondo del surco, de forma tal que tengamos asegurado que los tercios de semilla, los esquejes de caña estén por debajo, de forma tal que la manguera quede en el lomo en la parte superior y el sistema radicular en la parte inferior, buscando que no haya un efecto negativo del sistema radicular sobre las mangueras, porque están la manguera ligeramente por encima. Este es un corte en todo el eje. Esto que ven acá es la manguera. Nosotros acostumbramos a hacer para verificar los contenidos de humedad en algunos suelos. Y aquí estamos observando que la manguera finalmente queda con respecto al fondo entre unos 15 a unos 16 centímetros cubierta, digamos, protegida. Es por eso que cuando se quema no sucede nada, ¿no? O sea, no se quema la manguera. Estos 15, 16 centímetros protegen totalmente la manguera. Las tomas, no olvidemos que bajo riego por goteo, si no tenemos el agua en el subsuelo, tenemos que almacenar el agua. Y el tamaño de nuestro reservorio va a ser de acuerdo a la condición más crítica de la comisión de regantes que nos entregue el agua. Si nos entrega el agua cada 10 días, entonces nuestro reservorio será más pequeño que si nos entregan el agua cada 20 días. Entonces nosotros tenemos, yo lo veo como una de las desventajas, tenemos que almacenar el agua necesariamente, ¿no? En este caso, las tomas eran flotantes, o sea, en la medida que el nivel del agua iba descendiendo, la toma iba ligeramente también descendiendo, ¿no? Y la gran mayoría, de inicio a fin, acá no ha habido variación, siempre los reservorios han estado cubiertos con geomembrana de 0,8 o de 1 milímetro, no le hemos puesto más espesor, ¿no? Sí se entendió que la limpieza de la fuente de agua era muy importante. En este caso, este es un reservorio de los antiguos, porque si ustedes observan aquí, acá no van a ver geomembrana. Este es uno de los reservorios que se usaba para el riego por gravedad. Como llevaba muchos años, ya enero, febrero y marzo, esos sedimentos que venían han logrado impermeabilizar y no fue necesario en los reservorios antiguos impermeabilizarlos. Pero en los nuevos sistemas, en los últimos sistemas y todos prácticamente han sido con geomembrana. En algunos casos donde la manguera iba superficial como la que estamos mostrando, ¿era por qué? Porque o había mucha pendiente o el perfil, en la calicata observábamos que el suelo no tenía mucha profundidad, teníamos 30 centímetros. Si íbamos a colocar la manguera y la manguera iba a quedar como 15 centímetros, estábamos perdiendo suelo, ¿no? Y lo colocábamos sobre la superficie. Aquí también estamos observando que, lógicamente, el mantenimiento aquí ha sido deficiente, ¿no? En los extremos se acostumbra a chequear y vemos que hay mucha materia extraña, hay mucho problema biológico, digamos, en este caso, ¿no? Posiblemente un mal mantenimiento, ha habido problemas de algas, ¿no? Inicialmente, ojo, inicialmente yo le he dicho que teníamos tanques de grava o o filtros de anillo y siempre se hace el retrolavado automático. Entonces, esa agua que sale de la limpieza inicialmente iba al reservorio. Es decir, estábamos regando, se iba filtrando el agua cuando había un déficit de presión de 7 metros, automáticamente se activaba el sistema de retrolavado, se invertía el flujo y se limpiaba el filtro. Esa agua inicialmente iba al reservorio, es decir, volvía a contaminar y era un ciclo cerrado. Ya en los últimos diseños, el agua del retrolavado, en este caso la muestra es una manga, a través de la manga la desviamos al cañaveral, o sea, para que sea aprovechada por el mismo cultivo, pero no la hacíamos retornar al mismo reservorio porque si no se contaminaba nuevamente, ¿no? Y eso no era lo que se buscaba. Lo que se buscaba era que el agua no se contamine para no tener retrolavados continuos, ¿no?
lo que se observó fue que ya a las finales se detectaron diversas formas de hacer mantenimiento. Por ejemplo, esto que está aquí en la parte, en la imagen central, son unos tubitos de Dunlopillo, los cuales se colocan en la entrada de las mangueras de riego. Y las mangueras que nosotros tenemos van enterradas. Inicialmente hubo mucho temor en colocarle estas mangueras, estos Dunlopillos, estos torpeditos al inicio, porque eso recorre toda la manguera y llega hasta el final y limpia la manguera, ¿no? Pero se tuvo éxito y es algo rutinario. Una vez al año se hace una limpieza con estas esponjas, con estos torpeditos que le pusimos como nombre. Hemos puesto el lapicero como para ver el tamaño. En realidad tiene 12 centímetros, de 12 a 15 centímetros y un diámetro de 16 milímetros, ¿no? El espaciamiento entre surcos, cuando nosotros probamos con menores de 60 centímetros, no olviden que primero eran los surcos, eran a 80 centímetros y distanciados 3 metros. Después fuimos variando hasta que llegamos a 240 y el espaciamiento entre los surcos era 60 centímetros. Cuando quisimos probar con menor longitud, o sea, menos de 60 centímetros, encontramos este problema, ¿no? El sistema radicular ya se pegaba mucho a la manguera y trataba de generar problemas. Acá no se nota muy bien, pero el sistema radicular, cuando estábamos a 0,50 ya estaba amenazando con estrangular la manguera, ¿no? Es por eso que se quedó en 240 y la doble hilera a 0,60, ¿no? Cuando nosotros realizamos para verificar cómo estábamos del sistema radicular, miren lo de la izquierda, esto azul es la manguera y la manguera, entre manguera y manguera 240 hacíamos la calicata en la parte central, ¿no? Esto nos da una idea de cómo nuestro sistema radicular estaba desarrollando, ¿no? Y cuando queríamos ver humedad, la hacíamos en el centro, en el eje de las mangueras, como una de las imágenes anteriores. Con respecto a los fertilizantes, a los nutrientes, por ejemplo, esta es una mexicana 73523, una variedad que logró desplazar a las variedades hawaianas. Entonces, nosotros teníamos programado todas nuestras aplicaciones de forma tal que el mes pico, por ejemplo, acá si vemos la parte de la línea roja, que vendría a ser la aplicación de nitrógeno, el pico era en el cuarto mes y en el quinto mes hacíamos la aplicación total del nitrógeno. No nos íbamos más adelante a pesar de que la cosecha podía durar 12, 14 o 16 meses, sino buscábamos que en forma temprana hacer la aplicación, lógicamente fraccionada, de forma tal que todo el nitrógeno pueda ser consumido. ¿Y por qué? El nitrógeno lo que nos genera es crecimiento, nos genera materia verde. Si nosotros prolongamos la aplicación del nitrógeno, iba a hacer que la acumulación de sacarosa también se postergue y la cosecha se nos iba a distanciar, se nos iba a crecer y a nosotros nos interesaba tener periodos vegetativos cortos. Entonces, el nitrógeno lo aplicamos como máximo hasta el quinto mes, ¿no? Teniendo el pico más o menos en el cuarto mes, por la explicación que les doy. También se aplicaba fósforo, ya en la etapa final, en la parte final del fósforo, pensando en un buen sistema radicular, y el potasio pensando en ese proceso de maduración que vamos a tener con la caña. No lo olvidemos, la caña tiene dos etapas. Una primera etapa que es formación de materia verde, hay que crecer para agarrar peso, y después, cuando estamos próximos a la cosecha, dependiendo del campo, la textura del suelo, la fecha de aplicación de los madurantes, etcétera, buscamos que concentrar azúcar, ¿no? Aquí tenemos, aquí aplicábamos, por ejemplo, en este caso 220 de nitrógeno, 30 de fósforo y 130 de potasio, NPK en la parte superior, que es donde les estoy mostrando, ¿no? Y acá aquí está la misma curvita, ¿no? Nomás que la tenemos con otro color, que ya la aplicación, la dosificación. Es decir, que nitrógeno lo más rápido posible, pero las aplicaciones teniendo la certeza y la seguridad que ya teníamos sistema radicular, ¿no?
Aquí vemos la aplicación de fósforo y la aplicación de lo que vendría a ser el potasio. Para nosotros el potasio está muy vinculado a lo que era formación o concentración de sacarosa, que es el fin final que nosotros tenemos en lo que es caña de azúcar, ¿no? Como resultado, por ejemplo, aquí inicialmente la edad promedio, por ejemplo, nos salió 14,76, ¿no? En las variedades mexicanas principalmente, ¿no? Esta era una venezolana, un análisis que hicimos de 198 hectáreas, ¿no? Todo primer corte, entonces la edad promedio bajó fuertemente, bajamos a 14,76. La idea era tratar de conseguir los mismos rendimientos a menor edad, sin que se perjudique el rendimiento y lógicamente íbamos a ahorrar el consumo de agua. Si ahorrábamos consumo de agua con los mismos rendimientos, estábamos ahorrando energía eléctrica, los costos de energía que eran altos y podíamos llevar la caña más rápido en menor tiempo al trapiche, ¿no? Para la molienda, ¿no? Esta era la edad promedio, primer corte 14,76, más o menos entre 15 y 14 podríamos decir, ¿no? Acá hay una mexicana en un análisis que se hizo en los diferentes cortes, fue el mismo campo, ¿no? Y vimos que la edad ya la pudimos reducir a 12,97, casi a unos 13 meses, y estos eran los rendimientos, en promedio 130, ¿no? Los diferentes cortes y las toneladas de azúcar, ¿no? Toneladas de azúcar por hectárea mes. Esto ya bajo riego por goteo, bajo riego por gravedad era una respuesta totalmente diferente. Acá tenemos como al inicio, los primeros años, teníamos unos rendimientos, toneladas de azúcar por hectárea, una tonelada de azúcar por hectárea mes, o sea, cada mes más o menos nos botaba una tonelada de azúcar, y los metros cúbicos estaban, comparados con riego por gravedad, ya eran bajos, alrededor de 17,000, 18,000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Inicialmente. O sea, el hecho de cambiar de método de riego ya nos bajaba los consumos. Perdón, los consumos eran los mismos, lo que nos bajaba era los volúmenes de agua aplicada, porque las eficiencias eran mucho más altas, ¿no? El consumo de agua bajo riego por gravedad o bajo riego por goteo no se veía alterado, pero sí la eficiencia al ser mayor perdía menos agua, ¿no? Eh, Nosotros empezamos a hacer seguimientos con tensiómetros, ¿no? Tratar de mantener la humedad muy cercana a capacidad de campo, hacer seguimiento con calicatas para ver profundidad, enraizamiento, humedad, hacer un seguimiento con estos full stock. Estos full stock son muy importantes porque te permiten determinar, de repente estás regando y a niveles muy profundos encuentras presencia de aumento de conductividad eléctrica. Si está aumentando la conductividad eléctrica, estás fertirrigando, significa que estás fondeando los fertilizantes, ¿no? Empezamos a hacer seguimiento de forma tal de tratar de bajar los niveles de consumo de agua, pero tratar de mantener los rendimientos. Eso fue el objetivo último, digamos, con estos seguimientos, no solamente con full stop, con tensiómetros. Acá se ve el full stop, cuando nos indicaba que ojalá que lo puedan ver, esto amarillito, este cabezal que se ve subido, significa que en este momento el agua ya había llegado a una determinada profundidad, ¿no? En este caso, esto era para los 30 centímetros, ya sabíamos que estamos en 30 centímetros y habíamos que tener cuidado con la aplicación. Cuando, ojalá que se vea este de color rojo, cuando este pin saltaba, nos indicaba que ya este pin estaba ubicado a 60 centímetros, donde la densidad radicular ya no es la muy densa como es a los 30 centímetros. Entonces nosotros, en base a esto, empezamos a hacer correcciones de acuerdo a las texturas de los suelos, ¿no? Y empezábamos a cortar el agua, ¿no? También hemos hecho con sensores, sonda capacitiva, también hemos trabajado.
El problema es que esto generalmente se lo roban, pero también hemos trabajado bastante. Lo que nos ha ayudado a una barbaridad ha sido trabajar con esta tina. O sea, le hacíamos muchas veces más caso a la información de la evapotranspiración, esencial al desnivel que se originaba, a la, perdón, desnivel, no, a la pérdida de nivel, y en base a esto nosotros íbamos programando los riegos cada 3 a 4 días con información de una semana. Aquí vemos otro cuadro, las toneladas de caña por hectárea, ¿no? Promedio de edad, el número de cortes y los metros cúbicos por hectárea. Acá ya estábamos en 12.300 metros, 12.300 más o menos metros cúbicos por hectárea. En la variedad mexicana, aquí podemos observar en este gráfico lo siguiente, miren. Este gráfico nos va indicando, esta línea azul tiene una tendencia a ir descendiendo, ¿no? Tiene a ir descendiendo, o sea, ir disminuyendo los volúmenes aplicados, los volúmenes en metros cúbicos por hectárea. Eso vendría a ser esta columna de la izquierda, ¿no? Más o menos estamos en el primer corte, estamos 143.000, perdón, 113.700 metros cúbicos, acá entre 13.000 y 14.000 son los volúmenes aplicados y los rendimientos obtenidos 143 toneladas, ¿no? Entonces, esta sería una tendencia ligeramente a bajar y después se ha recuperado, se ha mantenido, ¿no? Sin embargo, hemos ido disminuyendo los contenidos de humedad, en algunos casos exagerados que teníamos, a pesar de estar bajo riego por goteo, y hemos visto que los rendimientos los hemos logrado mantener. Miren, aquí, por ejemplo, hemos aplicado 10.200 metros cúbicos por hectárea y hemos tenido rendimientos muy parecidos a los iniciales, ¿no? Lógicamente ya hemos estado en la etapa final, en el séptimo corte, donde ya la despoblación es fuerte y los rendimientos también tienden a bajar, ¿no? Pero el descenso de los metros cúbicos aplicados ha sido mucho más fuerte. Entonces hemos logrado disminuir los metros cúbicos y hemos tratado de mantener, seguimos tratando de mantener los rendimientos de estos cultivos, ¿no? Aquí hay otro seguimiento que se hizo, ¿no? Aquí vemos que van juntos hasta el tercer corte. Hasta el tercer corte estamos más o menos igual, ¿no? Volúmenes 15.000 metros cúbicos más o menos. Acá vemos 15.000 metros cúbicos. Después nosotros hemos disminuido lo que viene a ser esta línea azul, significa los metros cúbicos, hemos disminuido estos metros cúbicos alrededor de los 11.000 metros cúbicos por hectárea, de 15.000 a 11.000, y los rendimientos se han mantenido o ligeramente se han incrementado inclusive, ¿no? Aquí podemos ver que hemos podido llegar hasta 135, disminuyendo los volúmenes aplicados, ¿no? Indirectamente nos hemos ido dando cuenta que a veces, a pesar de estar bajo riego por goteo, hemos estado fondeando nutrientes. Pero el hacer seguimiento con instrumentos que nos ayudan es muy importante y podemos bajar los volúmenes, podemos mantener los rendimientos, y lo más importante, bajar los costos, ¿no? Bajar los costos de forma tal que den una holgura importante. Entonces, en resumen, bajo riego por goteo, por el solo hecho, al inicio de cambiar de método, bajaron los rendimientos, los volúmenes aplicados, y después con el tiempo, poco a poco, se ha ido manejando mejor la cosa y se han logrado aplicar volúmenes, menores volúmenes, manteniendo rendimiento. Después lo que logramos observar era que en los últimos diseños ya se habilitaba para la investigación, se iban dejando pequeños sistemas de riego, pequeñitos de 1 hectárea, hectárea y media, donde tenía instalado todo un mecanismo para tener diseños de bloques completamente randomizados, o sea, que nos permitía a nosotros hacer un seguimiento de volúmenes de agua o de repente hacer un seguimiento de variedades. O sea, cada sistema nos iba dejando un sistema de bloques completamente randomizados, de forma tal que uno podía ir a hacer el ensayo directamente. Inicialmente no se podía hacer mucho ensayo porque cada turno de riego te abarcaba 20, 30 hectáreas, entonces ibas a comprometer mucho el sistema.
A raíz de eso, ya en los últimos sistemas se empezaron a habilitar estos bloques completamente randomizados con el sistema de riego por goteo. Miren, como conclusiones para no excederme en la hora, podemos decir que los dos primeros sistemas de riego por goteo a nivel comercial en caña de azúcar se instalaron en el Perú, estoy hablando, en el ingenio en Paramonga, en el campo Mansueto, y en Andahuasi, en el campo Santa Rosa, ¿no? Ambos ubicados en la costa central. Las variedades, las primeras variedades fueron variedades hawaianas, la 32 y la 50, ¿no? Otra de las conclusiones es que los primeros sistemas de riego por goteo en suelos de textura gruesa tuvieron un marco de plantación de 3 metros entre eje y eje, y el doble surco o el surco mellizo a 80 centímetros, ¿no? Pero después a futuro se adaptó el marco de 2 metros 40 entre eje y eje con surco mellizo de 0,60, ¿no? Este último marco de plantación, el de 2,40, es el que se está trabajando. También ensayamos con surcos de 1,80 m. En el norte también hay de 1,80 y de 1,60, digamos. Me refiero a las están en Piura, ¿no? Con respecto a las mangueras, ¿no? Acá nosotros concluimos que desde el inicio las mangueras de riego se enterraron en el lomo de surco. No iba en el fondo de surco, sino en el lomo, ¿no? Y iba quedando, en la medida que se iba instalando automáticamente el surco, iba quedando el lomo, iba quedando la manguera enterrada. La profundidad final a la que quedaban estas mangueras en promedio eran 15 a 16 centímetros, ¿no? Indicando claramente que en las zonas de mucha pendiente, alguna zona de Yotopongo, por ejemplo, en las laderitas o en terrenos de pendiente fuerte y poco profundos, las mangueras iban sobre la superficie de suelo, a pesar de que era riego por goteo, pero iba sobre la superficie de suelo. ¿Por qué? Porque al enterrarla íbamos a perder parte del suelo, parte del sistema radicular iba a quedar en desventaja, ¿no? Por eso se hicieron esos cambios, ¿no? En el diseño, las mangueras de riego por goteo varió de acuerdo a la mecanización del campo. Eso es cierto, porque entraron las cosechadoras que requerían surcos mucho más largos. Los primeros diseños eran con longitudes hasta 100 metros, ¿no? Y eran alimentados por un punto intermedio hasta 180, pero de ahí no pasaba. O sea, alimentados por un extremo 100 metros y por un punto intermedio 180 metros, ¿no? Pero después fue variando las características, las condiciones de los goteros también, los espaciamientos, la descarga, y a las finales de los 100 metros pasamos a trabajar goteros alimentados por un extremo hasta 200 metros. ¿Pero por qué permitía esa longitud? Porque eran mangueras con goteros autocompensados, ¿no? Y cuando lo alimentábamos por un punto intermedio, en algunos casos llegamos hasta 400 metros. Generalmente quedaban en 300, 320 metros, pero cuando el terreno lo permitiera ligeramente plano, podíamos tener mayores longitudes, lo que ayudaba enormemente a mejorar las eficiencias de los equipos de cosecha y los equipos de labores agrícolas. Los volúmenes aplicados inicialmente en promedio estuvieron entre 17.000 y 18.000 metros cúbicos por hectárea campaña, pero en la medida que se fueron implementando medidas de control y monitoreo, los volúmenes se fueron reduciendo, 14.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Lógicamente, esto posteriormente se fue reduciendo las edades de cosecha con la aplicación de madurantes. Nosotros como madurante aplicamos el glifosato de 0,8 a litro y medio y se está sacando en 30, máximo 5 a 6 semanas, ¿no? O sea, mes y medio. Finalmente se logró llevar de 12 a 14.000 metros cúbicos por hectárea campaña en esta variedad mexicana. Ahorita hay unas IAC, unas variedades brasileras de campiñas
que tienen mejor rendimiento. Lógicamente, una variedad va mejorando, otra se va mejorando y la vamos cambiando, ¿no? En cuanto a la dosificación en el fertirriego, inicialmente se fraccionó de 5 a 6 aplicaciones durante toda la campaña, ¿no? Posteriormente se pasó a hacer aplicaciones interdiarias o diarias. O sea, fue un cambio, se aplicaban dosis fuertes, inicialmente 5 o 6 aplicaciones y listo, ¿no? Pero después fuimos cambiando y vimos el efecto multiplicador de la producción en esta aplicación del fertirriego, ¿no? La dosis, las dosis finales que nosotros hemos tenido, lógicamente, esto va variando. 220, 30, 70 o 250, 30, 130. Cada uno de los campos tiene sus características, sus peculiaridades, su textura. Entonces, de acuerdo a eso, íbamos aplicando, dosificando, haciendo seguimiento de forma tal de evitar las pérdidas, porque a pesar de ese riego por goteo, también se dan las pérdidas, ¿no? Y como máximo a los 4 meses, 5 y 5 meses. Esto significa NPK, ¿no? No olvidemos, siempre el nitrógeno logramos a lo máximo el quinto mes. Todo tratar de aplicarlo al inicio. ¿Por qué? Porque se forma materia verde y si crece, sigue creciendo, no tiene opción a concentrar, ¿no? Con respecto a los emisores, ¿cómo variaron los emisores en el tiempo? Los emisores, los últimos emisores prácticamente fueron autocompensados. Se obtuvo uniformidades de riego mayores a 90% inclusive, ¿no? Y la descarga más o menos estuvo alrededor de 1 litro por hora en estos emisores, ¿no? En estos goteros autocompensados. Uno de los grandes problemas que aún subsiste es que en los goteros, ojo, y para los que tengan sistema de riego, háganle un seguimiento. Después de 3 años o más, las descargas se incrementan en un 10% en los goteros autocompensados. Y no es por un mal mantenimiento como se pensó inicialmente, ¿no? Con respecto a los sistemas de filtrado, hubo un cambio de los tanques de grava a los filtros de anillo, ¿no? Y siempre se trabajó, en el caso de caña, se ha trabajado con inyector tipo Venturi con descarga de 1000 a 1200 litros por hora, pero puede ser menor, va a depender de la longitud del campo, ¿no? Ok, amigos, esto es lo que yo he querido transmitirles, compartir con ustedes y les agradezco por la paciencia que han tenido en escucharme. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, ingeniero Cañamero. Le agradecemos mucho por su exposición y por acompañarnos en esta noche. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Elena Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo es el mantenimiento que se le debe hacer a un sistema de riego por goteo? ¿Qué insumos y qué cantidades se pueden utilizar? Ok, mire, en todo sistema de riego por goteo hay que programar no solamente el riego, no solamente el fertirriego, sino hay que programar también el mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces, en el mantenimiento del sistema hay el mantenimiento físico, químico y biológico, pero en términos generales, si estamos en los meses, por decir enero, febrero y marzo, si estamos en costa y sabemos que los sedimentos aumentan, a pesar de que tengamos reservorio, entonces lo que recomendamos es disminuir los tiempos de retrolavado. Cada zona va a tener sus características, pero por decir nosotros, cuando estamos de abril a diciembre o de abril a noviembre, el retrolavado lo realizamos por cada unidad alrededor de 15 a 20 segundos. Se acaba uno, pasa al siguiente. Cuando entramos a esta etapa crítica, perdón, eso es en la etapa crítica. Y cuando estamos en la otra etapa, buscamos lo contrario. ¿Por qué? Porque va a traer mayor cantidad de sedimento. Con respecto a los laterales de riego, a las mangueras de riego, si tenemos el flushing, entonces ellos se van limpiando automáticamente en un tercio de la longitud. Pero si no, los que no tienen flujo, o sea, en el extremo de la manguera está cerrado, agarramos paquetes de 7 mangueras y lo aperturamos.
Lo hacemos cada cuánto tiempo, va a depender si estamos en la época crítica o en la época donde el agua es más limpia. Digo más limpia cuando no es enero, febrero, marzo o hasta abril, en época de avenida. Los tiempos van a variar cada zona y uno tiene que verificarlo. Una de las cosas en los reservorios con sulfato de cobre, nosotros hacemos el mantenimiento, el preventivo de 1 a 2 partes por millón, más o menos, de 1 a 2 partes por millón. Pero cuando se nos ha escapado, no ha habido un buen control, ahí tenemos que irnos ya a 4 a 5 partes por millón, de acuerdo al volumen del reservorio, que es lo que le aplicamos el sulfato de cobre. Y lo distribuimos en el sentido, empezamos por donde viene el viento, porque si empezamos por el sentido contrario, donde viene el viento, el sulfato de cobre no lo vamos a poder disolver bien en todo el reservorio. Es decir, si el viento viene de sur a norte o de norte a sur, en el primer caso, de sur a norte, empiezo por la parte sur del reservorio a hacer la aplicación. Si viene en sentido contrario, empiezo por ese lugar. Hacemos lo que vendría a ser la limpieza de forma tal que nos ayude a tener una buena distribución y controlar, porque cuando tenemos algas, podemos tener algunos problemas de tipo biológico al interior. Y si aperturamos el extremo de las mangueras, vamos a ver que sale un poco aceitosa. Entonces ya en ese momento tenemos problemas y tenemos que empezar por la cabecera, ¿no? Si estamos en un reservorio, no olviden, filtro de grava funciona mucho mejor. Si tenemos agua en subsuelo, el hidrociclón funciona muy bien. La siguiente, por favor. Ok, ingeniero. La siguiente pregunta es de Luis Ayala. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿En qué tipo de riego se obtiene mejor eficiencia y rendimiento de cultivo? ¿En un riego por goteo o un riego subterráneo? Ok, miren, ¿por qué lo entierro? Lo entierro de repente, como en el caso de nosotros, porque para cosechar quemamos la caña. O sea, toda esa hojarasca la tenemos que quemar para que nos quede el tallo y se puede hacer la cosecha, el corte manual, digamos, ¿no? Por eso la enterramos. Si está sobre la superficie, el consumo es evapotranspiración. La evaporación en la superficie va a ser mayor que si estuviera enterrado. Entonces ahí sería una ventaja. Si asumimos que se riega correctamente, nos va a funcionar mejor enterrado. Pero si no controlamos, ojo, y tenemos el sistema enterrado, no nos vamos a dar cuenta si estamos o no estamos perdiendo nutrientes y si estamos perdiendo o no perdiendo agua. Entonces, para eso hay que ayudarnos con equipos, ¿no? El full stop, los tensiómetros y los sensores. Los sensores funcionan muy bien, lo más que rápidamente se pierden. En mi opinión, en ambos se puede mantener exactamente igual si uno riega correctamente. Si el campo está un mes, mes y medio, entonces la evaporación va a ser mayor, ahí sí, cuando la manguera va sobre la superficie, porque ligeramente va a humedecer y ligeramente se da por algo más. Pero después, una vez que el cultivo cierra, yo veo exactamente igual, pero tengo mayor vida útil cuando esté enterrado, ¿no? Ok. Ok, doctora. La siguiente pregunta de José Apolinario. Ingeniero, buenas noches. En su experiencia, ¿qué equipos son mejores y que nos van a poder permitir conocer la profundidad de riego en un cultivo? Ya, mire, nosotros para profundidad de riego nos hemos ayudado inicialmente mucho con calicatas, ¿no? Pero existen otros elementos, por ejemplo, el full stock. El full stock es un aparatito simple que te permite saber en qué momento, cuando has iniciado el riego, la humedad está, por ejemplo, a los 30 centímetros, o en qué tiempo la humedad está a 90 centímetros. Si tú estás aplicando fertilizantes y el full stock te indica que ya llegó a los 90, ya no debes aplicar ya fertilizante, ya no debes ni siquiera regar porque va a estar en una profundidad que tu sistema radicular no lo va a aprovechar. Entonces uno tiene que ayudarse con equipo. Uno tiene que ayudarse con equipo. Entonces, Calicata ayuda,
pero mejor es ayudarse con tensiómetros, de forma tal que te den una idea, con fuletón y con sensores. Con los sensores te da el dato que minuto a minuto, segundo a segundo te va dando el comportamiento. Ahí puedes verificar cómo en la noche el consumo disminuye, por ejemplo, con los sensores, ¿no? Entonces, el mejor equipo es aquel que te permita tener un buen control. Puedes tener el mejor equipo israelita o el mejor equipo americano, si no tienes un buen control, igual pierdes agua y pierdes nutrientes, ¿no? Este es el consejo, o sea, tener equipo para seguimiento. Ok. Tenemos una última pregunta de Miguel. Ingeniero, ¿qué variedad de caña recomendaría en la costa norte y cuál sería el costo para instalar un hectárea? Mire, en cada zona hay una respuesta. Esta variedad mexicana ha sido muy buena, que salvó, en mi opinión, salvó a la costa central porque estábamos con la hawaiana. Entonces, la H328560 era la chicama que le dicen, era de chicama. Se la trajeron en un avión, un tercio, lo sembraron, la difundieron y era una hawaiana, una H328560. Después salió otra variedad, la H50, ¿no? Pero todas esas eran de periodo vegetativo largo. Cuando digo periodo vegetativo largo, significa que se cosecha 14, 16, 18 meses. Al aparecer la mexicana, tenía mayor contenido de sacarosa. Entonces la mexicana tiene mejor respuesta que la hawaiana. Pero ahorita se ha traído variedades brasileras. La IAC, por ejemplo, ¿no? La IAC te puede dar 170 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir probando, pero el mejoramiento de los rendimientos se da con variedades. La IAC, yo la recomendaría. El problema es que IAC se ha traído y la están desarrollando en algunos lugares para que se las entreguen un poco difícil. Pero cada uno tiene que ir observando qué variedad responde mejor. En mi opinión, las mexicanas han dado muy buenos resultados, pero ahorita están siendo desplazadas por estas variedades, por las brasileras, ¿no? Por la IAC, Instituto Agrícola de Campinas, ¿no? Están dando muy buenos rendimientos, pero si no hay, la mexicana te responde bien. En cada lugar hay una respuesta adecuada y uno debe tener por lo menos unas 6, 7 variedades y ir analizándolas. Suelos malos, para suelos malos hay algunas variedades que te responden mejor, hay otras que te dan buenos rendimientos, pero le cambias el suelo y se te cae el rendimiento. O sea, es muy variable, ¿no? Esa es la respuesta, doctor. Ok, ingeniero Cañamero. Bueno, de antemano extiendo el agradecimiento por parte de la Comisión de la Especialidad de Agronomía y Agrícola y el capítulo del Consejo Departamental de Callao por su participación en esta noche en marco de la Semana de la Ingeniería Agronómica y Agrícola. ¿Tendrá algunas palabras finales, ingeniero Cañamero? Claro, como no, amigos, no olviden que el riego tecnificado es el futuro, pero para eso requiere capacitarse, buscar alternativas y hacer seguimiento. No olviden también que los drones nos van a ayudar a manejar los cultivos. Los drones de una u otra manera nos van a permitir verificar en qué zonas nuestros cultivos están madurando más rápido que otros. Entonces, riego por goteo, métanse a lo que es drones y llévense su cursito de GIS que los va a ayudar mucho. Y los invito a los cursos que nosotros acostumbramos a editar, ¿no? En cualquier momento, ustedes pueden tener una opción de riego tecnificado y ahí pueden estar presentes. Eso es todo, amigo. Gracias, ¿eh?